Bien, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta universidad. La dinámica de trabajo es la siguiente. Ahorita vamos a ver un video, un pequeño video que es el material con el que vamos a trabajar la comunidad de diálogo. Dura más o menos 4 minutos. Después de esto vamos a hacer que nuestros participantes puedan subir al escenario, vamos a presentarlos y posteriormente iniciaremos la comunidad de diálogo. En este caso la maestra Danae Soriano es quien va a guiar, yo voy a ser su secretaria. Entonces ahorita vamos a ver el video y la comunidad más o menos tiene una duración de 40 a 50 minutos. Queremos hacer un cierre distinto, espero que se pueda hacer el cierre distinto para que al finalizar, por los que estén abajo puedan tener algunas aportaciones de lo que se ha trabajado. Vamos a darle bienvenida primero a los invitados. Entonces, Dana, preséntanos a los invitados. Están los espacios ya con sus nombres y vamos a darles aplausos cuando suban. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tercera comunidad de diálogo, segunda con el Centro Escolar Inverness. Y en esta ocasión, segundo de secundaria es quien nos está representando. Y bueno, voy a ir nombrando a cada uno de mis chicos. Cuando escuchen su nombre, les voy a pedir que pasen y se coloquen en el lugar donde está ya su espacio destinado. Entonces voy a empezar, por favor, con Steffi. Vamos a darle un aplauso a Steffi. Valeria, Adrián, Josué y Juan Carlos. Okay. Bien, ahora vamos a que estén ustedes ya preparados para que los universitarios puedan subir. Entonces empezamos con María Fernanda, Adriana, tenemos a Bruno, a Julio y a Alex. Tratando de que estén en diferentes posturas para que así no se soplen. Ahí están todos acomodados ya, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a trabajarlo. Bueno, pues la dinámica ya la conocemos la mayoría de los alumnos, pero tenemos padres de familia en esta ocasión, por lo tanto voy a hacer mención breve de cuál es la dinámica y la estructura del trabajo del día de hoy. Esta mesa tiene como finalidad un diálogo entre los muchachos de la secundaria y los universitarios, psicólogos de octavo semestre, a nada de egresar de la facultad. Muy queridos, muy apreciados, ambos. Y la dinámica es la siguiente. A partir del video que ellos observaron y que ustedes también tuvieron el tiempo de observarlo, todos van a generar una pregunta que nos lleve a una reflexión o a un diálogo reflexivo o que nos pueda llevar a cuestionarnos otras cosas. Una pregunta cuya respuesta yo no la tenga, ni que la tengan los demás, sino que poco a poco, conforme el diálogo, podamos irlo construyendo. Entonces, en este momento le voy a dar paso a todos ustedes para que ustedes marquen su pregunta. Y para ustedes les comento que vamos a hacer una primera ronda de lectura de preguntas, después una segunda ronda donde ellos tienen que votar por una de estas preguntas, que es decir, de la cual vamos a hablar en esta ocasión. Y posteriormente, una vez que sea seleccionada la pregunta del día de hoy, vamos a ir profundizando en la misma y posteriormente retomando las demás preguntas que los muchachos fueron generando. Debido a que al final vamos a tener algunas aportaciones de los chicos de segundo y de primero que están por ahí, pueden ir haciendo sus notas. Las aportaciones son muy breves, pero sí van a tener su momento. Entonces vamos a darles tiempo y cuando estén listos me indican con la mano arriba, por favor. Vamos a darle un minuto a los que faltan.
Muy bien, vamos entonces a comenzar con la primera ronda de preguntas. Empiezo por Marifer. Les voy a pedir a todos si me inclinan un poquitito sobre todo a los de este lado, es que no alcanzo a ver. Ahí está bien, ahí están perfectos. Allá atrás, Bruno, ¿verdad? Ok, Juan Carlos, Marifer, Julio, Valeria, Estefi, Alex y Josué. Ya, ok. Muy bien. Entonces, Marifer, voy a empezar de Marifer y ya continúo con el medio círculo. Marifer, ¿me puedes decir cuál es tu pregunta, por favor? ¿Por qué la diversidad causa en algunos lugares violencia hacia ellos? ¿Por qué la diversidad causa en algunos lugares violencia? Juan Carlos. ¿Por qué en algunos lugares los da cosa, ¿cómo se dice? La gente que tiene otros gustos sexuales. ¿Por qué nos hace incómodo? ¿Puedo sustituir cosa por incómodo? ¿Por qué nos incomoda en algunos lugares o momentos las personas con una preferencia distinta? ¿Entendí bien? Sí. Gracias. Bruno. La mía es, ¿por qué es importante hablar de diversidad sexual? ¿Por qué es importante hablar de diversidad sexual? Adrián. ¿Por qué tenemos que clasificar a todo lo que no es semejante a nosotros? ¿Por qué tenemos que clasificar todo lo que no es semejante a nosotros? Adriana. ¿Cómo podemos generar conciencia en la sociedad para aceptar a toda la comunidad LGTB? ¿Cómo podemos generar conciencia en la sociedad para aceptar a toda la comunidad LGTB? ¿Vale? ¿Por qué tengo que sacrificar mi propia felicidad por ser aceptado? ¿Por qué tengo que sacrificar mi propia felicidad por ser aceptado? Julio. ¿Cuál es el origen de los prejuicios contra personas que tienen una preferencia sexual diferente? A ver, otra vez. ¿Cuál es el origen de los prejuicios que se tienen contra personas con una preferencia sexual diferente? ¿Cuál es el origen de los prejuicios de las personas con una sexualidad o preferencia diferente? Gracias. Estefi. ¿Qué hace a una persona su preferencia o su esencia humana? ¿Qué hace a una persona su preferencia o su esencia humana? ¿En qué momento aprendemos que ser diferente es algo malo? ¿En qué momento aprendemos que ser diferente es algo malo? Josué. ¿A qué le teme la sociedad? Hablando de las personas de diferentes gustos. ¿A qué le teme la sociedad cuando tratamos a personas de diversidad sexual? ¿Sí? Bien, vamos a pasar a la votación. En esta ocasión solamente pueden votar una vez, es decir, que van a elegir una de las preguntas. No puedo votar por mi pregunta. Esto implica entonces que solamente voy a pensar muy bien a qué pregunta, no a qué persona. ¿A qué pregunta le voy a otorgar mi voto de todas las que escuché? Entonces, voy a empezar nuevamente. Josué, lees tu pregunta rápidamente, levantan la mano y la doctora Albaluz va a llevar la cuenta de estas. ¿A qué le teme la sociedad cuando se acercan a una persona con diferentes gustos? ¿A qué le teme la sociedad cuando se acercan a una persona de diversidad? Alex. ¿En qué momento aprendemos que ser diferente es algo malo? Ok, sigo sin votos. Estefi. ¿Qué hace una persona su preferencia o su esencia humana? ¿Qué hace a una persona su preferencia o su esencia humana? No se olviden de votar, porque llevo 4 y 0 votos. ¿Cuál es el origen de los prejuicios contra personas con una preferencia sexual diferente? Ok, tengo 2 votos. ¿Por qué tengo que sacrificar mi propia felicidad por ser aceptado? 3 votos. ¿Cómo podemos generar conciencia en la sociedad para aceptar a toda la comunidad LGBT? Ok, gracias. ¿Por qué tenemos que clasificar a todo lo que no es semejante a nosotros? 3 votos. Ay, no me hagan eso. Me ponen empates. Bruno. ¿Por qué es importante hablar de diversidad sexual? 2. Ok, Juan Carlos. ¿Por qué nos incomoda que alguien tenga otra preferencia sexual? Ok, Marifer. ¿Por qué la diversidad causa en algunos lugares violencia? Ok, tengo un empate, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una nueva votación. Solamente vamos a tocar las preguntas tanto de Valeria como la de Adrián.
y vamos a otorgar, todos tenemos derecho a un voto, o el de Valeria o el de Adrián. Valeria, tu pregunta nuevamente y levantamos la mano los que voten por ella. ¿Por qué tengo que sacrificar mi propia felicidad por ser aceptado? Tengo 4 votos. ¿Por qué tenemos que clasificar a todo lo que no es semejante a nosotros? 3 votos. 4-3, ¿verdad? ¿Valeria? Ok. Valeria, tu pregunta. ¿Qué te llevó a pensar en esa pregunta? Pues que no por querer quedar en otro grupo tienes que dejar de ser feliz y dejar de ser como eres, sino tienes que, aunque seas como eres, te tienen que aceptar y no te tienen que discriminar o faltarte al respeto. Tu pregunta dice que debemos que sacrificar, o que por qué tendríamos que sacrificar nuestra felicidad, ¿no? O bien estar con la persona que amamos. Entiendo que estás hablando de la comunidad del LGTB, el gay, bisexual, transexual, etcétera. ¿Sí entendí bien? Sí. ¿Todos entendimos esto? Ok, entonces, tu pregunta refiere a tener que sacrificar este cariño o este aprecio por otras personas de mi mismo sexo para cumplir una necesidad de otros. Sí. ¿Quiénes son otros, Valeria? Pues puede ser gente de la escuela, Ajá. puede ser gente de fuera de la escuela o incluso de la casa. Ok, y en este sentido, ¿cómo es que tú llegas a esta conclusión? ¿Por qué tú crees que las personas tenemos que decidir a quién querer y estar aceptados por los demás? Porque las personas tienen derecho a respetar a las personas sin saber, o sea, bueno, sin dejar de pensar mal de esas personas. Ok, gracias, Valeria. ¿Alguien sigue a Alex? Después de Alex, no sé si alguien más quiera darle respuesta a la pregunta que hizo Valeria. Alex. Bueno, es que yo, a la pregunta que hizo de por qué tenemos que sacrificar eso, yo lo encuentro como un problema de sentirme identificado en la sociedad o en el grupo donde estoy, en grupo de amigos, familia, escuela. Buscar esa necesidad de sentirme identificado con una persona, que alguien aprenda o alguien comparta mis gustos y yo me sienta cómodo con ellos. Pero si no encuentro a nadie, entonces esa necesidad de encontrar a alguien me llega a querer yo encajar a ese grupo de personas, o sea, dejar de lado mis preferencias, mis gustos, para tener esa aceptación por alguien más y que llegue a ser forzada esa convivencia por cosas en común. Entiendo entonces que algunas personas tendríamos que ocultar o esconder lo que pensamos, lo que sentimos, e incluso las personas a las que podemos llegar a amar por pertenecer a un grupo, por estar bien en un grupo. Bueno, es que también llega un momento en el que nuestros gustos se ven disminuidos o rechazados y en ese momento el niño, la persona se llega a decir, ok, entonces si no le gusta a él, no le gusta a ella, entonces creo que está mal lo que estoy pensando, ¿no? Mis gustos no están sujetos a lo que es bueno o es malo, entonces yo lo que debo hacer es adaptarme y buscar yo encajar en lugar de que las otras personas encajen a lo que yo quiero. Entonces sí me veo, como dice Valeria, en una necesidad de un cambio. Ok, gracias. Adrián, ¿tú qué piensas de esto, Adrián? Bueno, yo opino que las personas dejan de aceptarse como son porque tienen miedo al rechazo de la sociedad. No solo de personas afuera de ti, sino puede ser que en un grupo tuyo de personas haya alguien homofóbica y si tú te haces gay o lesbiana, en caso de que seas mujer, tienes miedo a que te rechacen y te excluyan del grupo social en el que estás, o que una persona querida tuya no te acepte como eres y deje de quererte como antes te quería. Tú hablas de un concepto y hablas de homofobia. ¿Qué es la homofobia? Es el miedo a los gays o a las personas diferentes. Es como un temor hacia algo nuevo. ¿Tú podrías ponerme un ejemplo de eso? Sí, por ejemplo, si una niña tiene un papá que es homofóbico y ve que su papá
golpea a otros gays simplemente por el hecho de tener diferentes gustos, la niña va a crecer con la idea de que los gays o los homosexuales son malos. Entonces desde chiquita le hacen como el pensamiento de que ellos son malos. Entonces al ir creciendo la niña sigue con el pensamiento de que todo lo gay y todo lo diferente a ella es malo. Y por eso se hace como, no un miedo, sino un rechazo que se transmite en forma de miedo. ¿Y eso sería una forma de violencia? Sí, porque estás excluyendo y puede ser que lo violentes diciéndole cosas malas o golpeándolo. Ok, muchas gracias. Adriana, Adrián está hablando acerca de la homofobia, de que esto podría, él dice que esto es violencia. ¿Tú crees que esto sea violencia? Sí, no, ¿por qué? Sí, es una violencia porque es esta lucha de la aceptación contra el rechazo, ¿no? De renunciar a mis capacidades, a mi identidad, que es lo que soy, y a mi orientación, que es lo que me gusta, ¿no? ¿Para ti qué es la violencia? La violencia es una forma de agredir a las personas, ya sea física, mental o verbal. Ok. ¿Ibas a hacer algún otro comentario? No, bueno, solo el hecho de sacrificar mi identidad y mi orientación por una aceptación ante la sociedad. Según lo que decía Valeria, o la pregunta de Valeria, ¿tú qué respuesta darías a su pregunta? Que sí existe esa lucha interna respecto a este tipo de comunidad, porque socialmente no están aceptados que dos hombres se besen o que dos mujeres se besen. Entonces creo que es este respeto por las personas y por su orientación y su identidad. Tú hablas de orientación y hablas de identidad y son dos conceptos. Esta es una pregunta para toda la comunidad. ¿Qué es orientación y qué es identidad? No, bueno, ahorita vamos a ir viendo los conceptos del mismo. Muchas gracias, Adriana. Estefi, ¿tú estás de acuerdo con el concepto que da Adriana de violencia y el ejemplo que da Adrián de violencia? Bueno, yo quisiera agregar algo a su definición. Ajá, la definición. Yo creo que también está la diferencia entre agredir y la violencia. Y bueno, la agresión es algo que nosotros ya tenemos, o sea, por instinto, y la violencia es algo que a nosotros se nos va generando. Y ya. ¿Y cómo se genera? Bueno, por medio de que todo lo social, todo lo que aprendes en la calle, todo lo que te pueden enseñar en tu familia, algo así. Entonces ahí, Adriana hace un momento decía que la homofobia puede ser algo que te enseña o que ves en tu casa o con los demás. Y si tú dices que la violencia se aprende, entonces ¿la homofobia también se aprende? Sí, claro, porque, o sea, todos los seres humanos nacemos y todo eso, y nadie tiene como tal un concepto siempre que nace, que la homofobia, bueno, que los gays son malos y todo eso, hasta que alguien se lo enseña en su casa, en la escuela, en la sociedad, en todo esto se ve. Y llegaste justo a una pregunta, no recuerdo por ahí quién la hizo, pero alguien preguntó que dónde o a partir de qué momento o algo así se generaba esta condición de, no recuerdo si era alienar, lastimar o segregar, no recuerdo muy bien la palabra, pero bueno, llegas a ese punto, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿en qué momento histórico, social, cultural, no lo sé, en qué momento nosotros como sociedad marcamos esta diferencia? De hecho, una pregunta que hacía Adrián era ¿por qué nos clasificamos, ¿no? ¿En qué momento existe esa clasificación? ¿De dónde surgió? No tengo idea en ese momento. ¿De dónde surge la clasificación de gay, de lesbiana, de bisexual, de heterosexual? ¿De dónde surge y qué significan estas palabras? Porque quizá aquí en el aula existamos personas que no sabemos esa definición. ¿Tú quisieras responder a eso o se lo pasas a alguien más? Sí, yo quiero responder. Bueno, yo creo que esto no es nuevo, es algo que conocemos desde antes y desde antes ya se han hecho, se han marcado las diferencias y no solamente tocando el tema de los homofóbicos y todo eso, también en la Segunda Guerra Mundial vemos que hay diferencia de razas. Entonces yo creo que se marca desde mucho antes, también dicen que, bueno, la Iglesia marcaba todo eso, que decía que los gays, las lesbianas tenían que ser torturados, que eran malas personas y desde ahí se tiene un miedo y entonces se está marcando la diferencia y mucha gente ha crecido con eso y pues ahí. Ok, y Estefi agregó un concepto nuevo que es el miedo
yo preguntaría a todos y a todas, ¿miedo a qué? Bueno, Ella, te lo voy a pasar a otra persona, Steffi, porque no es mutuo. ¿puedes decir algo Rapidísimo. rápido? Sí. Bueno, para mí el miedo es a lo diferente o a lo desconocido. Ok, muchas gracias, Steffi. Julio, al lado de ti. Julio, ahora sí te la pusieron bien difícil, ¿eh? Porque pues, ya me hice bolas con tanto concepto. ¿Me ayudas a organizarlo? Ok, bueno, me parece muy importante todo lo que han comentado. Retomando todos los conceptos, pues tenemos que entender que el ser humano es un constructo biopsicosocial, ¿no? O sea, no nos podemos separar. A ver, espérame, defíneme biopsicosocial porque okay, como que voy para allá. Mis chicos no lo ubican. Ok, voy para allá. Me refiero a que el ser humano es un constructo biopsicosocial, a que nos integra nuestra condición biológica, nuestro género, lo psicológico que sería nuestra identidad sexual y la sociedad, ¿no? La sociedad es donde nos encajamos, donde nos vamos a desenvolver. Entonces, dicen que la violencia cuando toman el concepto de violencia, claro que la violencia tiene una etiología biológica, ¿no? Porque en sí somos animales, ¿no? Pero cuando nos vamos a lo psicológico, tenemos que la violencia es aprendida y entonces a lo social es el punto clave, ¿no? ¿Por qué estamos generando y reproduciendo violencia? Entonces, desde la teoría de género y tenemos que vivimos en una sociedad sumamente violenta. Esto cabe porque nuestra sociedad es patriarcal, ¿no? O sea, tenemos que ser machos, hombres y mujeres en nuestra sociedad tienen que representar y se rige bajo las cánones del machismo, del patriarcado, ¿no? El hombre tiene que ser así. El hombre y la mujer tienen que ser así. No cabe una diferencia, no cabe un punto medio. Entonces, las preferencias sexuales diferentes son agredidas, son discriminadas, ¿no? Y entonces, el patriarcado, o sea, si nos vamos a la historia, la compañera comentaba que la guerra mundial, todo eso, ¿no? Pero siempre la mayoría de las culturas cuentan con un sistema patriarcal que es el que rige y pone las reglas en cómo nos vamos a conducir, ¿no? Ok, Julio, gracias. De hecho, me llama mucho la atención el bagaje cultural que utilizas. A mí me gustaría saber si los muchachos te entendieron. A ver, pregúntales. Ok. ¿Nadie entendió? No sé si te entendieron ellos. Todo esto del sistema patriarcal, la definida de género. Bueno, sí, pero disculpen. Bueno, entendemos que el machismo, el sistema patriarcal, viene de una idea judeocristiana. Eso sí más o menos lo entendemos, ¿no? O sea, la religión es la que pone establece cómo nos vamos a dirigir, pone las reglas morales más o menos.